Asterisco asterisco título atractivo asterisco asterisco. Drama turco. ¿Celos de suegra? Hande Erçel se aleja, Arzu sabotea a Kerem Bürsin. Y las peores suegras de la TV turca al descubierto. Asterisco asterisco guión del vídeo asterisco asterisco. Hola, amantes de las series turcas, bienvenidos a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que siempre genera drama, pasión superíndice 3N y uno que otro dolor de cabeza en las suegras. Esas figuras que a veces son un apoyo incondicional y otras, bueno, digamos que prefieren otra nuera. Vamos a explorar algunas series turcas donde las relaciones entre nueras y suegras son, digamos, explosivas. Preparo copyright para chismes, secretos, intrigas y mucha, pero mucha tensión superíndice 3N familiar. Pero antes de empezar, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos con las últimas novedades, análisis y chismes jugosos sobre sus series turcas favoritas. No se arrepentirú N. Tenemos un monto superíndice 3N de contenido preparado para ustedes. Ahora subamos al grano. Empecemos con una serie que, aunque no se centra exclusivamente en la relación superíndice 3N suegra-nuera, tiene momentos con diéresis elgidos que justifican su mención superíndice 3N, Sencalcam. Esta es una comedia romántica que conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo, protagonizada por la talentosa Hande Erçel, interpretando a Eda Yildiz, y el carismático Kerem Bürsin, como Serkan Bolat. La trama gira en torno a un acuerdo entre ellos. Eda finge ser la prometida de Serkan para que recupere a su exnovia, Selin, pero como se imaginan, terminan enamorándose de verdad. Clásico pero adictivo. Du superíndice 3D entra la suegra en todo esto. Pues bien, aunque no es la típica suegra malvada, la madre de Serkan, Aydan Bolat, interpretada por Neslihan Yeldan, tiene sus momentos. Aydan es una mujer con agorafobia, que vive recluida en su casa, y al principio ve a Eda como una intrusa que amenaza el mundo estable y controlado que ha construido para su hijo. No es que la odie activamente, pero al principio la ve como alguien inferior, de una clase social diferente y sobre todo, una amenaza para la felicidad idealizada de Serkan. Aydan ha dedicado su vida a proteger a Serkan del mundo exterior, un mundo que ella percibe como peligroso y amenazante debido a su propia condición superíndice 3N. La aparición superíndice 3N de Eda, una joven independiente y decidida que desafía las normas sociales, perturba su frágil equilibrio. La dinámica entre Eda y Aydan evoluciona a lo largo de la serie. Aydan poco a poco empieza a ver la bondad y la genuinidad de Eda, y a darse cuenta de que su hijo es realmente feliz con ella. Además, Eda, con su espíritu libre y su energía positiva, ayuda a Aydan a superar sus miedos y a salir de su zona de confort. Es una relación superíndice 3N interesante porque no es la típica confrontación superíndice 3N suegra-nuera, sino bien una evolución superíndice 3N gradual hacia la aceptación superíndice 3N y el cariño más menos o. Sin embargo, los primeros encuentros son tensos y generan momentos divertidos, pero también copyright N algo incu superíndice 3 modos. Piensen en esos choques culturales, en la diferencia de expectativas y en la dificultad de Aydan para aceptar que Serkan elija su propio camino, especialmente cuando ese camino implica a una joven que no cumple con sus estrictos estándares. Un dato interesante sobre Sencalcam es que la química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin trascendió superíndice 3 la pantalla y se convirtió superíndice 3 en una relación superíndice 3N en la vida real. Aunque lamentablemente terminaron, su romance catapultó superíndice 3 la serie a la fama mundial y consolidó superíndice 3 su estatus como una de las comedias románticas turcas queridas. La autenticidad de su relación superíndice 3N en pantalla, sin duda, contribuyó superíndice 3 al arrollador con diéresis copyright sito de la serie. Los fans se enamoraron de Eda y Serkan, tanto dentro como fuera de la ficción superíndice 3N, lo que generó superíndice 3 un fervor inigualable. La ruptura de su romance real, aunque triste para muchos, no disminuye superíndice 3 el cariño más menos o que el público siente por la serie y por el recuerdo de su historia de amor. Ahora pasemos a una serie donde el tema de la suegra y la nuera es mucho central y explosivo. Hablo de Helin. Esta es una serie de drama familiar con toques de romance que te mantendrá pegado al asiento. La trama gira en torno a Merim, una joven inocente y bondadosa que se ve obligada a casarse con Cihan, un hombre perteneciente a una familia rica y poderosa,
pero llena de secretos y conflictos. La obligación superíndice 3N de Merim de casarse con Cian no es por amor, sino por circunstancias apremiantes que involucran a su familia y una promesa hecha a un miembro influyente de la comunidad. Ella ingresa a una familia que es un laberinto de intrigas, donde las apariencias engañan más menos y el poder es la única moneda que importa. La suegra en esta historia, Feride, interpretada por la talentosa actriz, es una villana en toda regla. Feride es una mujer ambiciosa, manipuladora y obsesionada con el poder. Desde el principio ve a Merim como una amenaza para su control sobre la familia y su hijo, Cian. La considera inferior, indigna de pertenecer a su círculo social y, sobre todo, un obstáculo para sus planes. Feride ha construido su poder dentro de la familia a base de manipulación superíndice 3N y control. Ha influenciado cada decisión superíndice 3N y ha mantenido las riendas de la fortuna familiar con pu más menos o de hierro. La llegada de Merim, una joven con principios y sin aspiraciones de poder, representa una amenaza directa a su reinado. La relación superíndice 3N entre Merim y Feride es una constante batalla. Feride no pierde oportunidad para humillarla, despreciarla y sabotearla. Le pone trampas, la acusa falsamente y la manipula para ponerla en contra de su propio esposo. Merim, a pesar de su bondad, no se deja pisotear y lucha por defender su dignidad y su amor por Cian. La lucha de Merim por su dignidad es un tema central en la serie. A pesar de las constantes humillaciones y manipulaciones de Feride, ella se mantiene fiel a sus principios y se niega a ser doblegada. Su resistencia inspira a otros personajes de la serie a cuestionar el poder de Feride y a luchar por su propia libertad. Helin es una serie adictiva porque te atrapa con sus giros inesperados, sus secretos familiares y, por supuesto, la intensa rivalidad entre Merim y Feride. Es un claro ejemplo de CEU superíndice 3Mo. Los celos, la ambición superíndice 3N y el deseo de control pueden envenenar una relación superíndice 3N familiar y convertirla en una verdadera pesadilla. La serie explora las profundidades de la ambición superíndice 3N humana y CEU superíndice 3Mo puede corromper incluso los lazos familiares Mu-S fuertes. Los secretos familiares, que se revelan gradualmente a lo largo de la serie, aún más menos aden una capa adicional de intriga y mantienen al público enganchado, ansioso por descubrir la verdad de True S de la fachada de la familia rica y poderosa. Un dato curioso sobre Helin es que ha tenido varias adaptaciones en diferentes países, lo que demuestra su atractivo universal. La historia de una joven que lucha por su felicidad en medio de una familia disfuncional y una suegra malvada resuena con audiencias de todo el mundo. La adaptabilidad de la historia reside en la universalidad de los temas que aborda, la lucha por la justicia, la importancia de la familia y el poder del amor frente a la adversidad. Cada adaptación superíndice 3N localiza la historia, aún más menos adiendo elementos culturales y sociales específicos, pero manteniendo la esencia del conflicto central entre la nuera y la suegra. Sigamos explorando este tema con otra serie que también Copyright N tiene una suegra bastante, digamos, peculiar. Se trata de Yasak Elma. Esta es una serie de drama y comedia, con toques de intriga, que te mantendrá entretenido con sus personajes ambiciosos, sus relaciones complejas y sus giros inesperados. La serie se distingue por su diálogo ingenioso, sus personajes carismáticos y su capacidad para mezclar el drama con la comedia de una manera atractiva y entretenida. En Yasak Elma, tenemos a varias figuras maternas que podrán considerarse suegras, ya que las protagonistas principales, Yildiz y Zeynep, se relacionan con hombres poderosos y por ende con sus familias. Sin embargo, para centrarnos en el tema principal de este vídeo, hablaremos de la relación superíndice 3N de Yildiz con Endeargun, quien en un momento de la serie, se convierte en la madre de su esposo, aunque sea por un corto periodo. La serie juega con la idea de la familia elegida y CEU superíndice 3Mo. Las relaciones pueden evolucionar y transformarse con el tiempo. Ende, interpretada por Sebbal Sam, es una mujer astuta, ambiciosa y con un pasado turbulento. Aunque no es la madre biolu superíndice 3 hija del esposo de Yildiz, Alit Argun, su influencia en la familia es innegable y su relación superíndice 3N con Yildiz es complicada. Al principio Ende ve a Yildiz como una joven ambiciosa y oportunista que solo busca el dinero de su ex esposo. La desprecia y la intenta manipular para que se aleje de Alit. Ende, una mujer de negocios exitosa y divorciada de Alit, ve en Yildiz una amenaza para su posición superíndice 3N social y su influencia dentro del círculo de Alit. Sus maquinaciones para deshacerse de Yildiz son constantes y despiadadas.
Sin embargo, a medida que avanza la serie, la dinámica entre Ende y Yildiz evoluciona. Aunque nunca llegan a ser amigas íntimas, aprenden a respetarse mutuamente y en ocasiones, incluso a colaborar para lograr sus propios objetivos. Ambas son mujeres fuertes y ambiciosas, y reconocen en la otra una cierta inteligencia y astucia. Esta evolución superíndice 3n en su relación superíndice 3n es uno de los aspectos interesantes de la serie. A pesar de sus diferencias y conflictos iniciales, Ende y Yildiz encuentran puntos en común y aprenden a utilizar sus habilidades complementarias para lograr sus objetivos. La relación superíndice 3n entre Yildiz y Ende en Yasak Elma es interesante porque no es la típica rivalidad suegra-nuera. Es una relación superíndice 3n compleja, basada en el respeto mutuo, la conveniencia y en ocasiones, incluso la complicidad. Es un ejemplo de CU superíndice 3 las relaciones familiares pueden ser fluidas y cambiantes, y CU superíndice 3 las personas pueden encontrar puntos en común incluso en las circunstancias inesperadas. La serie desafía las convenciones tradicionales de las relaciones familiares y presenta un retrato realista y matizado de la complejidad de las interacciones humanas. Un dato interesante sobre Yasak Elma es que ha sido una de las series turcas exitosas de los últimos aún más menos gracias a su trama intrigante, sus personajes carismáticos y su producción superíndice 3n de alta calidad. Ha sido vendida a numerosos países y ha generado una gran cantidad de fans en todo el mundo. El con diéresis copyright cito de la serie se debe a su capacidad para conectar con el público a través copyright de sus personajes complejos y sus historias realistas, a pesar de estar ambientadas en un mundo de riqueza y poder. Y para cerrar con broche de oro, hablemos de Erkay. Esta es una serie de drama y romance con un toque de venganza, que te hará suspirar, llorar y gritar de frustración superíndice 3n. La trama gira en torno a Reyyan, una joven inocente que se enamora de Miran, un hombre que busca vengar la muerte de sus padres. El amor entre Reyyan y Miran se ve amenazado por una red de secretos y mentiras que se remontan a generaciones pasadas. La abuela de Miran, Azize Aslan Bey, interpretada por Aida Axel, es la verdadera villana de esta historia. Azize es una mujer cruel, despiadada y obsesionada con la venganza. Ha criado a Miran con el único propósito superíndice 3 sito de destruir a la familia Adolu, a la que culpa por la muerte de sus hijos. Azize ha dedicado su vida a planear su venganza, manipulando a todos a su alrededor para lograr su cometido. Su odio hacia la familia Adolu es tan profundo que no le importa el daño más menos o que causa a inocentes. Azize ve a Reyyan como un simple peu superíndice 3n en su plan de venganza. La utiliza para manipular a Miran y para causar dolor a la familia Adolu. No le importa el sufrimiento de Reyyan y la trata con crueldad y desprecio. Azize no tiene escrúpulos y está dispuesta a sacrificar la felicidad de Miran y Reyyan para lograr su venganza. Su personaje representa la encarnación superíndice 3n del odio y el resentimiento. La relación superíndice 3n entre Reyyan y Azize es una de las tensas y conflictivas de la serie. Reyyan, a pesar de su bondad, no se deja intimidar por Azize y lucha por defender su amor por Miran y por proteger a su familia. Reyyan se convierte en una fuerza de esperanza y resistencia en medio de la oscuridad de la venganza. Su amor por Miran y su compromiso con su familia la impulsan a desafiar a Azize y a luchar por un futuro mejor. Erkay es una serie intensa y dramática que te atrapa con su historia de amor imposible, su trama de venganza y sus personajes complejos y atormentados. Es un claro ejemplo de CU superíndice 3 el odio y el rencor pueden destruir vidas y familias enteras. La serie explora las consecuencias devastadoras de la venganza y la importancia del perdu superíndice 3n para romper el ciclo de violencia. Un dato curioso sobre Erkay es que fue filmada en la región superíndice 3n de Mardin, en el sureste de Turquía, conocida por su rica historia y su impresionante arquitectura. Los paisajes de Mardin le dan a la serie un ambiente mágico y misterioso que contribuye a su atractivo. La atmósfera superíndice 3 esfera única de Mardin se refleja en la cinematografía de la serie, aún más menos añadiendo una capa adicional de belleza y drama a la historia. Bueno, mis queridos amantes de las series turcas, hemos llegado al final de nuestro recorrido por las suegras interesantes de la televisión superíndice 3n turca. Hemos visto CU superíndice 3 algunas suegras son un apoyo incondicional, otras son una pesadilla y otras, bueno, digamos que son un poco de ambas cosas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan descubierto alguna serie nueva para agregar a su lista de pendientes.
Pero la cosa no termina aquí, porque hay muchas otras series turcas que exploran este tema de las relaciones suegra-nuera de formas muy interesantes. Algunas otras menciones honoríficas podrán ser, *Istanbul'u Helin *, donde la protagonista se enfrenta a una suegra tradicional y dominante, *Karasevda con una suegra protectora pero a veces entrometida, y *Kiralkas donde la protagonista debe lidiar con una suegra que tiene sus propias ideas sobre Zeu superíndice 3 mo deberu a ser su vida. En realidad, el tema de las suegras en las series turcas es un reflejo de las dinámicas familiares complejas que existen en la sociedad turca. La figura de la suegra tradicionalmente ha tenido un papel importante en la vida de la familia, y su opinión superíndice 3n a menudo tiene un peso considerable. Las series turcas exploran estas dinámicas con humor, drama y mucha emoción superíndice 3n, lo que las hace tan atractivas para el público. Gracias por acompañarme una vez más. Espero sus comentarios abajo. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Qué copyright opinan de las relaciones suegra-nuera en las series turcas? ¿Conocen alguna otra serie que deberíamos agregar a la lista? Los leo con atención superíndice 3n. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gusta superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares que también copyright n aman las series turcas y por supuesto, que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Ciao.